Familia Merengue, bienvenidos al canal. Lo que está pasando en el Real Madrid es una locura. Cambio de entrenador, rebelión en el vestuario, Mbappé y Vinicius señalados, Arbeloa debutando en Copa, Klopp descartándose solo. Esto no es un capítulo cualquiera, es una serie completa. Se le fue el vestuario a Xabi Alonso, mandaron más los jugadores que el entrenador, está el banquillo del Madrid convirtiéndose en una silla eléctrica. Hay muchos temas por comentar, así que ponte cómodo, que arrancamos. El Real Madrid visita al Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey, en un contexto totalmente inesperado. Lo que parecía un partido tranquilo para recuperarse de la derrota ante el Barcelona, terminó siendo el debut de un nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, tras el despido de Xabi Alonso. Arbeloa asume el cargo con un mensaje claro: en el Real Madrid solo vale ganar, mantener la exigencia y seguir llenando las vitrinas de títulos. Llega como técnico de la casa, conoce bien la cantera y promete abrirle las puertas a los jóvenes. El despido de Xabi Alonso sorprende por lo corto de su etapa, pese a que el equipo estaba segundo en Liga, entre los 8 mejores en Champions y aún vivo en Copa. Aún así, la derrota en el Superclásico y la falta de resultados grandes pesaron mucho. Para este partido, Arbeloa tendrá muchas dificultades con la plantilla. Mbappé, Rodrigo, Rüdiger y Mendy tienen pocas opciones de jugar. Están descartados Trent Alexander-Arnold, Militao y Brahim Díaz. La buena noticia es la recuperación de Valverde. Se espera que Lunin sea el portero titular, que Carvajal vuelva a tener minutos y que haya presencia de canteranos como David Jiménez. También podrían reaparecer Arda Güler y Franco Mastantuono. En ataque sin Mbappé, jugará Gonzalo García. Además, Arbeloa podría mirar aún más la cantera para cubrir la falta de un centrocampista creativo, con nombres como Jorge Sestero como posible alternativa. Del lado del Albacete, hay ilusión total. Sueñan con dar la sorpresa y eliminar al Real Madrid en su estadio. Su entrenador, Alberto González, habla de una oportunidad histórica. No descarta usar una defensa de 5 jugadores y contará con Samu Oben como novedad, mientras que Higinio será baja por lesión. Ilusiona ver a Arbeloa, alguien que conoce el club, la cantera y el ADN madridista. Puede ser una oportunidad para refrescar al equipo y darle protagonismo a jóvenes que tienen hambre. Por otro lado, el momento elegido es peligroso. Un cambio de entrenador tan brusco, después de perder una final y antes de un partido de eliminación directa, es jugar con fuego. Este partido no es solo una prueba deportiva, es una prueba emocional para el vestuario. Si el equipo responde, Arbeloa arranca con credibilidad. Si no, la presión será enorme desde el primer día, pero no para el entrenador, sino para los jugadores. La salida de Xabi Alonso no solo fue por los resultados, sino por una guerra interna con el vestuario. El conflicto venía desde antes y se fue haciendo cada vez más grande. Todo arrancó con una frase simbólica: Simeone gritándole a Vinicius, Florentino te va a echar, y 4 días después, el que terminó despedido es Xabi Alonso. Una ironía total, un técnico de la casa, campeón de Champions como jugador, y que venía de hacer historia con el Bayer Leverkusen, duró apenas 217 días en el banquillo del Real Madrid. Uno de los grandes problemas fue el choque de estilos con lo que venía haciendo Ancelotti. Carlo era muy jugadorista, sabía manejar egos y darle poder al vestuario. Xabi llegó con una idea más táctica, más control, más disciplina, y ahí empezó el cortocircuito. El vestuario ya no tiene líderes como Modric o Kroos, y los referentes ahora eran Mbappé, Vinicius y Valverde. Justamente Vini y Mbappé aparecen como dos de los principales protagonistas del desgaste del entrenador. Vinicius mostró varias veces su enojo por decisiones técnicas, y Mbappé dejó una imagen fuerte cuando, tras perder la Supercopa, desautorizó a Xavi al no querer hacer el pasillo al Barcelona campeón y señalar directamente al vestuario. Según Marca y The Guardian, la desconexión venía de meses atrás. Xavi quería más trabajo táctico, más orden, más intensidad en los entrenamientos, pero encontró resistencia. Los jugadores no respondían, no obedecían, ni siquiera cuando se trataba del trabajo en el gimnasio. El asistente Sebas Parrilla también fue señalado por su forma de dirigir, muy cargada de indicaciones, lo que terminó cansando al plantel. La situación llegó a tal punto que Xavi, en un entrenamiento, explotó y les dijo: no sabía que venía a entrenar a una guardería. El técnico sentía que el club no lo respaldaba. Según Antonio Meana, Xavi estaba convencido de que Florentino protegía demasiado a los jugadores y lo dejaba expuesto a él. Para Xavi, así era imposible dominar un vestuario. Si el club se pone siempre del lado de los futbolistas, el entrenador queda sin autoridad. Con 34 partidos dirigidos, 24 ganados, 4 empatados y 6 perdidos, su etapa terminó, y su reemplazo es Arbeloa, un hombre totalmente alineado con Florentino, que viene del Castilla y que en su presentación
no dudó en elogiar a Vinicius, un mensaje claro de hacia dónde va el poder. Esto deja una sensación medio amarga, porque Xavi no fracasa solo por los números, sino porque el vestuario nunca lo terminó de aceptar. Y eso es grave. Hablar de un Real Madrid donde el poder de los jugadores es enorme, casi más fuerte que del técnico. Yo entiendo que manejas estrellas, egos, figuras mundiales, pero si un técnico no puede imponer disciplina ni su idea, entonces el proyecto está condenado al fracaso. Hoy parece que el mensaje es, o te adaptas al vestuario, o el vestuario te devora. Con Arbeloa puede haber más armonía, más paz interna, pero también me da miedo que eso signifique menos exigencia. El Madrid siempre fue grande por su disciplina, su orden y su jerarquía institucional. Si el vestuario manda más que el banquillo, a largo plazo, eso no suele terminar bien. Esto puede salir muy bien, o confirmar que hoy el verdadero técnico del Real Madrid no está en la banda, sino dentro del vestuario. La salida de Xabi Alonso no solo fue por perder la final de la Supercopa, eso fue apenas el detonante. La crisis venía de antes, y era una crisis de autoridad. Xavi había perdido el control del vestuario. El episodio más fuerte fue el del pasillo al Barcelona. Mientras Xavi intentaba que el equipo cumpliera con el protocolo, Mbappé directamente se llevó a sus compañeros al vestuario. Justo ahí, delante de todos, quedó claro que el entrenador no mandaba. Esa imagen dio la vuelta al mundo, y horas después ya se habla de su salida. Oficialmente, el club dijo que fue de mutuo acuerdo, y Xavi se despidió con respeto, pero puertas adentro, el mensaje fue claro. Él sentía que los jugadores tenían demasiado poder, y que el club no lo había protegido. En su última reunión con Florentino, Xavi fue directo. Así era imposible dominar un vestuario, si siempre se respaldaba más al futbolista que al entrenador. Los principales apuntados en esta rebelión fueron Vinicius y Mbappé, aunque también se habla de conflictos con Valverde y Bellingham. Con Mbappé quedó expuesta la desautorización pública tras la final. Con Vinicius, los problemas venían de antes, malas reacciones a los cambios, gestos de enojo, falta de compromiso en los entrenamientos y resistencia a los trabajos tácticos y físicos. Según se cuenta, el cuerpo técnico ni siquiera tenía control real de las prácticas, los jugadores vagaban y no cumplían. La relación con Bellingham tampoco era buena, y Xavi sentía que su idea de juego nunca terminó de entrar en el grupo. Quiso imponer un estilo más táctico, más estructurado, pero el vestuario no lo acompañó. Desde el mercado de pases ya había diferencias. Xavi quería un reemplazo natural de Modric, o que el croata se quedara, y su medio campo ideal eran Tchouaméni, Camavinga y Fede Valverde, dejando en segundo plano otros nombres, aunque intentó apagar incendios, como cuando habló del cruce con Vinicius en el Clásico y dijo que todo estaba zanjado. En España aseguran que esa herida nunca cerró. El desgaste siguió creciendo hasta que el desplante de Mbappé en Arabia fue la gota que colmó el vaso. Para muchos, la decisión de sacarlo ya estaba tomada antes. Incluso Jürgen Klopp lo resumió de manera brutal. Si un técnico como Xavi, que venía de demostrar tanto en el Leverkusen, duró solo 6 meses en el Madrid, es porque algo no está bien dentro del club. Esto me deja una sensación bastante incómoda, porque más allá de que si Xavi acertó o se equivocó tácticamente, lo que se ve es un vestuario que tiene más poder que el entrenador, y eso para mí es peligroso. Vinicius y Mbappé son cracks, eso nadie lo discute, pero ningún jugador debería estar por encima del escudo, ni de la autoridad del técnico. Cuando un jugador puede desautorizar públicamente a su técnico y no pasa nada, el mensaje es devastador para cualquier proyecto. Siento que el equipo se está moviendo en una línea muy fina, quiere cuidar a sus estrellas, pero corre el riesgo de convertir al vestuario en un lugar ingobernable. Xavi no se fue solo porque perdió partidos, se fue porque no lo dejaron mandar, y eso para un equipo como el Madrid es una señal de alarma enorme. Puede ser que ahora en el vestuario tengan más calma, más armonía, pero si esa paz se basa en que los jugadores mandan, entonces no es paz, es solo una tregua. Jürgen Klopp cerró por completo cualquier posibilidad de llegar al Real Madrid. Ante las preguntas por los movimientos en el banquillo blanco, fue tajante. No piensa en entrenar al Madrid, ni cambiar su situación actual en Red Bull. Klopp explicó que ahora vive el fútbol desde otro lugar. Después de dejar el Liverpool en 2024, necesitaba un cambio de rutina, alejarse del estrés diario de los partidos y ver el fútbol europeo con una mirada más global. Por eso está cómodo en su rol en Red Bull y no quiere distraerse con rumores ni especulaciones mediáticas. Su postura apaga de golpe uno de los rumores que siempre aparecen cuando el Madrid busca técnico. Dijo que su futuro inmediato no pasa por regresar a un banquillo, en especial como uno del equipo blanco, donde la exigencia es máxima. Klopp habló de la salida de Xabi Alonso y lo usó como ejemplo de lo duro que es la exigencia en el club blanco. Que un entrenador con crédito y proyección dure tan poco, demuestra que en el Real Madrid casi no existe la paciencia. Cualquier tropiezo genera dudas y acelera decisiones. También dijo que Xavi heredó un vestuario que venía de trabajar con Ancelotti.
un técnico con un liderazgo muy marcado, lo que hace todavía más difícil cualquier transición. En el Real Madrid, el nivel de presión es tan alto que incluso un proyecto con futuro puede romperse en cuestión de meses. La sensación es clara, el banquillo del Madrid hoy parece una silla eléctrica. No cualquiera quiere sentarse ahí. Uno de los técnicos más respetados del mundo descarte siquiera la posibilidad, dice muchísimo. Por un lado, esto demuestra la grandeza del club, la exigencia es máxima, ganar no es un objetivo, es una obligación. Pero por otro lado, también refleja cierta inestabilidad. Si ni siquiera entrenadores top quieren entrar en este contexto, es porque el proyecto se percibe como frágil, condicionado por la presión, el vestuario y las decisiones rápidas. Siento que el Madrid necesita recuperar un poco el equilibrio, exigir siempre sí, pero también sostener procesos. Si no, vamos a seguir viendo cómo grandes técnicos entran y salen quemados en cuestión de meses, y eso a largo plazo no fortalece al club, lo desgasta. En resumen, madridistas, Xabi Alonso se va porque perdió el vestuario. Mbappé y Vinicius quedan señalados como figuras con muchísimo peso. Arbeloa llega como hombre de club. Klopp se baja solo del barco. Y el Real Madrid sigue siendo un club donde no existe la paciencia. La pregunta es simple, madridista. ¿Preferimos un vestuario feliz aunque el técnico no mande? ¿O un entrenador con carácter que choque con las estrellas? El Real Madrid siempre fue grande por una cosa. Nadie está por encima del escudo. ¿Ustedes creen que eso sigue siendo así hoy? Los leo en comentarios. Suscríbanse al canal, denle like y compartan el video. Esto fue Merengue Latino. Nos vemos en el próximo. Un saludo y como siempre, a la Madrid.